Maestrandas, muy buenos días. Nuevamente, pues un verdadero gusto estar con ustedes en nuestro curso ya de Derecho Procesal Penal, ¿verdad? Aquellos casos específicos y prácticos los vamos a empezar a ver el día de hoy y pues quiero que se motiven a manera de que podamos hacer las lecturas, hacer los análisis y sobre todo lo que en clase se ha explicado a manera de que ustedes pues aprovechen prácticamente este espacio virtual, pero es un espacio de conocimiento, un espacio de facilitación de contenido, de experiencias, y que para mí pues ese es un gusto y una verdadera responsabilidad el poder estárselo compartiendo a cada uno y a cada una de ustedes. Así que bienvenidos a este curso en nombre de la Universidad Rural de Guatemala, que espero que se sigan apasionando en el mundo del derecho penal. Este ya es un curso más práctico, ¿verdad? El proceso penal ya es de práctica, es de que vayamos poniendo en práctica esos conocimientos adquiridos en el curso del Derecho Penal 1, Derecho Penal 2, y en este caso ya la práctica que es el Derecho Procesal Penal 1. Así que, como lo dije en nuestro curso de Derecho Penal 2, para los que coincidimos en esa misma cátedra, pues es un privilegio el poder tener la educación superior. Ustedes son privilegiados, privilegiadas de tener este conocimiento. Entonces aprovechémoslo al máximo, explotémoslo al máximo, a manera de que nosotros en algún día podamos ser también ese conducto de llevar ese conocimiento a las personas que no tienen pues esa oportunidad. Así que sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Las reglas claras del juego, ustedes saben perfectamente cuáles son, porque ustedes han sido estudiantes conmigo y las he dado a conocer en los cursos anteriores, pero principalmente, por favor, les pido poner atención en clases, conéctense y sobre todo pregunten sus dudas, sus inquietudes. Si alguien tiene algún aporte aquí es bienvenido. Recuérdense que el conocimiento se construye en doble vía, ¿verdad? Tanto el que lo transmite como el que lo recibe, pero el que lo recibe también puede transmitir conocimiento. Y eso pues va enriqueciendo la clase, la cátedra, y pedirles a ustedes también que se vayan preparando con tiempo para sus exámenes. El contenido de examen es el que vemos en clase, no hay otro, ustedes ya lo saben, que yo examino específicamente lo que explico en clase, así que el que ustedes se conecten, pongan atención, hagan sus laboratorios y hagan sus lecturas, que ya en la próxima clase daré el contenido correspondiente, pues les asegurará que tengan parciales y un final en el cual quizás no sea fácil, pero sí sea un poco más cómodo y bastante accesible para ustedes porque se ha entendido. Pero sin duda, si no se ha entendido, muy difícil serán esos exámenes. Entonces, por eso los invito, los exhorto a que pregunten, que no se queden con ninguna duda, por favor, y máximo ya en el proceso penal, que es mucha práctica. Entonces, aquí vamos a transmitir, como ya lo dije, conocimiento, pero también experiencias, porque a esto a diario me dedico, pues. Entonces, se las quiero transmitir con mucha humildad, pero sobre todo con mucha responsabilidad, porque el derecho penal y el derecho procesal penal se deben de aprender y aprender bien, para que no se cometan esos abusos y sobre todo esos grandes errores que en la práctica se llevan. Pero esto es como producto de un mal conocimiento, ¿verdad? Que se ha impartido, y mi deseo es que ustedes aprendan el contenido, aprendan de la práctica, pero de la manera correcta. En ese entendido, entonces, vamos a iniciar y el día de hoy vamos a hablar sobre generalidades del proceso penal. Esto quiere decir que esta clase les va a servir a ustedes para tener una noción amplia de lo que en sí conlleva el proceso penal. Es una introducción a grandes rasgos de nuestro curso o de lo que nos espera en todo nuestro curso. Para que quienes tengan dudas ahora cómo inicia el proceso penal, cómo finaliza y qué etapas son posteriores a finalizar el mismo, pues este contenido del curso se los va a explicar a ustedes por medio de mi persona. Y por medio de ello también tenemos un objetivo de clase para el día de hoy, que es analizar esas nociones
esenciales del derecho procesal penal. Entonces, por favor, ruego su atención, ya que hoy daré esas nociones generales de todo el proceso penal. Y posteriormente estaremos utilizando aproximadamente de 5 a 6 clases en promedio solo para explicar en exclusiva el proceso penal. O sea que gran parte del contenido del curso, vean, se centra en ese proceso porque es necesario que ustedes lo entiendan, lo comprendan y lo puedan aplicar de manera eficiente. En ese entendido, entonces, algo importante es dar a conocer qué es el proceso penal, ¿verdad? Para que desde ahí empecemos a ubicarnos realmente en lo que en sí tenemos que entender como proceso penal. Pues el proceso penal es el conjunto de actuaciones que se tramitan ante un juzgado de la jurisdicción penal, porque estamos en materia penal específicamente, y se dirimen si determinadas actuaciones u omisiones son constitutivas de delito. Se recordarán ustedes que cuando hablamos de actuaciones son acciones y hay omisiones en el delito. En el tipo penal era parte del contenido de nuestro curso de Derecho Penal 2 el día de hoy. Y en este caso, si así es, se definirá el establecer las penas o medidas de seguridad correspondientes. Recordarán ustedes que vamos a imponer una pena, una sanción, en contra de aquella persona que es capaz de autodeterminarse. Esto quiere decir que es aquella persona que puede visualizar la realidad como realmente es, que puede comprender entre lo bueno y lo malo, y que a pesar de poder obrar de manera correcta, decide accionar u omitir una conducta para causar un daño, para causar una lesión a un bien jurídico tutelado. Y a esta persona es a la que le podemos imponer una sanción. La última parte es que también podemos imponer medidas de seguridad, pero las medidas de seguridad están diseñadas para aquellas personas que no comprendan el carácter ilícito de sus acciones. Entonces, diríamos, esta persona es inimputable. Esta persona, por ejemplo, tiene una enfermedad mental, psiquiátrica. Pensemos en un tipo de esquizofrenia, ¿verdad? Hay diferentes tipos de esquizofrenia. He tenido psicólogos, he tenido médicos ya en esta maestría, les comparto. Tenemos también auditores, tenemos administradores de empresas, abogados, etcétera. Pero aquí tenemos diferentes tipos de profesionales que en algún tanto no me dejarán mentir que la esquizofrenia es la enfermedad, pero hay un gran número de tipos de esquizofrenia. Pero en ese ejemplo, la esquizofrenia lo que permite es que la persona no pueda tener conocimiento de la realidad de su conducta. O sea, dicho en otras palabras, que no pueda percibir la diferencia entre el bien y el mal. Simplemente es una agresión, es un acto violento. Y estas personas que no conocen esa realidad de sus acciones, no tienen ningún sentido imponer una sanción a quien no conoce ese ilícito. Entonces, para ellos están diseñadas esas medidas de seguridad. Y es por eso que este concepto me pareció bastante importante, porque abarca ambas, tanto la sanción, tanto la pena, como las medidas de seguridad. También es muy puntual advertir que por medio del proceso penal podríamos determinar también que una persona no se le debe de imponer ninguna sanción, ninguna medida de seguridad, sino una sentencia de carácter absolutorio. ¿Qué quiere decir eso? Que se declara no responsable de lo que se le está acusando. O sea que una persona también, por medio de ese proceso, puede resolver su situación jurídica de la mejor manera, advirtiendo, acreditando y probando que no es responsable de lo que se le acusa. Porque sin duda, el sistema también ha sido parte de tratar de encauzar procesos penales en personas que no han cometido el ilícito. O sea, se señala injustamente a algunas personas y esto no lo podemos ocultar, pues es una realidad y por lo tanto pues se tiene que hacer ese enfoque también.
Maestrando Adolfo Eduardo Rodas, por favor, adelante. Muchas gracias, doctor. Con una consulta, ya que mencionó la enfermedad de la esquizofrenia, desde el punto de vista civil, perdone que le pregunte esto, ¿verdad? ¿Tienen alguien declarado esquizofrénico, tiene para ejercer sus derechos y obligaciones, o más bien derechos, necesita de un tutor? Definitivamente, maestra, definitivamente. En el mundo civil, que es en donde se puede en algún momento una persona de esta naturaleza poder ser demandada o en todo caso demandar, ¿verdad? Demandar algo, definitivamente necesita ser auxiliado por un tutor. El tutor, pues, es el representante legal de esta persona que lo puede ejercer el padre o la madre de familia, o en todo caso, otra persona fuera de ese vínculo que legalmente se le haya conferido esa calidad, como producto de la misma enfermedad ya diagnosticada, ¿verdad? Ya diagnosticada como tal. Entonces, definitivamente tiene que ser representado. O en todo caso, si no contamos con algún representante de la familia por X situación, entonces aquí ya tiene intervención, en este caso, Procuraduría General de la Nación, porque es PGN quien representa a niños, niñas, adolescentes, ausentes e incapaces, ¿verdad? Incapaz es aquella persona que puede autorrepresentarse, como el caso de una persona que ya tenga una enfermedad diagnosticada de tipo esquizofrénico, que es una enfermedad incurable. Entonces, en ausencia de esos representantes, puede venir también Procuraduría General de la Nación a representarlos. Muchas gracias, doctor. Correcto. Maestranda Ana del Rosario Molina, por favor. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Usted habla de que se otorgan las medidas de seguridad cuando una persona es esquizofrénica, pero también puede ser cuando sea violenta, que no necesariamente, sí sabe lo que está haciendo, pero es violenta. Por ejemplo, el caso de las mujeres que le ponen medidas de seguridad a los esposos, ¿verdad? Para en lo que se lleva el proceso correspondiente, que no Correcto. necesariamente está enfermo. Correcto, maestranda, y agradezco su pregunta porque aquí habría que entonces definir dos aspectos sumamente diferentes. Las medidas de seguridad propiamente que establece el artículo 87 y 88 del Código Penal, que únicamente se deben de imponer en una sentencia, ¿verdad? Que es para aquellas personas que no conocen, que adolecen de ese conocimiento de la realidad entre el bien y el mal, o distinguir entre el bien y el mal. Y por otro lado, fuera del proceso penal, tenemos las medidas de seguridad de tipo preventivo, que estas son las que usted menciona, que esto se da en aquel círculo de violencia que surge entre la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Son dos círculos diferentes, pero muy relacionados mutuamente, porque dentro de la esfera de la familia, el Estado tiene que ejercer un margen de control y sobre todo de protección. Y cuando uno de esos miembros está siendo el que está agrediendo al núcleo familiar, se pueden imponer medidas de seguridad de tipo preventivo en materia de violencia intrafamiliar, que es una ley específica. Y lo mismo ocurre con la violencia contra la mujer. Dentro de ese círculo, una dama es agredida o está siendo amenazada por la persona, en este caso con quien tiene un vínculo, sea este novio, sea este exnovio, sea este ex esposo, su padre, su hermano, pero en la otra, el sujeto sería activo, quien es el que ejerce la violencia es un varón, entonces se emiten medidas de seguridad por violencia contra la mujer, pero este tipo de medidas son de carácter preventivo y solo se dan en la esfera de protección de las mujeres o del núcleo familiar. Ahora bien, las que mencionamos en el proceso penal, que es un proceso o dentro del proceso penal,
son otro tipo de medidas, que son a las que hago alusión, que solo se pueden imponer en sentencia, ¿verdad? En sentencia, y así lo determina nuestro ordenamiento jurídico. En su momento también vamos a tener una clase solo de medidas de seguridad aplicadas en el proceso penal, y ahí también me voy a referir a la diferencia entre estas y las que usted menciona, estimada maestranda Ana del Rosario. ¿De acuerdo? En ese entendido, en ese entendido, entonces, vamos a continuar. Pues les manifestaba claramente que es el proceso penal un conjunto, ¿verdad?, de actuaciones. ¿Por qué? Porque no solo en sí conlleva diferentes tipos de actuaciones, sino diferentes tipos de fases. Esto quiere decir que el proceso penal tiene diferentes fases y que una tiene que superarse para llegar hacia la otra, y es por eso que se conoce también como un conjunto de fases sistemáticas. Y son sistemáticas porque conllevan que solo superando una fase nos da la oportunidad de llegar a la siguiente y así sucesivamente hasta finalizar el proceso penal. Entonces, a esto le conocemos nosotros como proceso penal. Es importante también recordar, maestrandos, dentro de las generalidades del proceso penal, el sistema que ha adecuado Guatemala para poder juzgar esos actos ilícitos. Recordémonos que tenemos el sistema inquisitorio, el sistema mixto y el sistema acusatorio. En el tema del sistema acusatorio es en donde me quiero centrar, porque es el sistema que Guatemala utiliza para su enjuiciamiento o encauzamiento de los procesos penales. Estos procesos penales conllevan en todo caso que se observen los parámetros de este tipo de sistema. Permítame un momento, maestrando, solo que se me activó aquí una impresora. Voy a resolverlo, denme en 2 minutos, por favor.
Agradezco la espera, maestrando, solo que tuve un inconveniente con una impresora que está conectada a diferentes tipos de computadoras. Bueno, pues habiendo resuelto lo anterior, regreso al contenido de lo que estábamos dialogando. En el tema del sistema acusatorio explicaba que es el sistema que ha adoptado Guatemala. Es el sistema adversarial por medio del cual Guatemala ha establecido que mediante este sistema se va a juzgar a las personas que cometen ilícitos penales. Entonces, recordarán ustedes que una de las características de este sistema, en primer lugar, que es adversarial. ¿Por qué es adversarial o por qué tenemos que nosotros conocerlo como tal? Porque está claramente definida cuáles son las pautas y sobre todo los roles que tiene cada sujeto procesal dentro del proceso. En este caso tenemos entonces a una parte que acusa, que es el encargado de poder establecer qué medios de investigación, qué pruebas va a aportar al proceso, y también tenemos otra parte que puede coadyuvar en el proceso, que es el querellante adhesivo. El querellante adhesivo es en sí el sujeto procesal que se apersona o que dice tener interés en el proceso porque se siente agraviado como parte del delito. Esto quiere decir que un querellante adhesivo va a ser o una víctima o un agraviado dentro del proceso que le interesan las resultas del proceso y por ende llega al proceso penal para coadyuvar con el Ministerio Público en la investigación. Coadyuvar implica ayudar, implica estar al pendiente del trabajo del Ministerio Público, implica aportar también información a la investigación del Ministerio Público. Y por el otro lado, vamos a tener al sujeto procesal que defiende, que ejerce esa defensa como tal. A esa defensa nosotros le conocemos como defensa técnica, que es el tecnicismo de un profesional del derecho, o sea, un abogado, que mediante esos conocimientos vastos en la materia, pues los utiliza para poder defender a la persona que se le señala que ha cometido un ilícito penal. Y por otro lado tenemos a la parte que va a juzgar, ¿verdad? Que va a juzgar, que va a ejercer funciones jurisdiccionales, que en este caso es el juez. Entonces, el juez es un árbitro, ¿verdad? Es un árbitro. Y el árbitro, entre sus características fundamentales, tenemos que debe de ser eminentemente imparcial. Esto quiere decir que el juez no tiene que tener ni un solo interés en el hecho sometido a su conocimiento, sino por el contrario, el juez solo está sujeto a lo que la ley le faculta y está sujeto a lo que la Constitución le faculta y a los convenios en materia de derechos humanos que Guatemala ha ratificado. Es el juez entonces el que no está sujeto a ninguna autoridad del Estado, es el juez el que no tiene jefe, es el juez el que no puede el Ministerio Público, el mismo organismo judicial, el mismo organismo ejecutivo, el mismo organismo legislativo, de decirle a él qué tiene que hacer. Eso no es viable en el sistema acusatorio. Él únicamente representa ese parámetro de justicia y que lo debe de aplicar de acuerdo a lo que las normas le permiten. Y de ahí nace aquel principio fundamental que les he dado a conocer de que todo empleado público, en este caso sea un empleado público o funcionario público, solo puede hacer lo que la ley le permite. Mientras que el ciudadano que no ejerce ningún cargo público, ese ciudadano tiene un margen de actuación un poco más amplia, porque el ciudadano entonces puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe. En ese sentido, entonces, se explica de por qué el juez está sometido estrictamente a la norma, porque el juez solo podría hacer lo que la ley le permite. El juez no puede hacer acopio a este parámetro del ciudadano que no ostenta un cargo público,
de poder hacer lo que la ley no le prohíbe. Eso no lo puede hacer ni el juez, ni un empleado público, ni un funcionario público. No lo puede hacer porque está sujeto a esta garantía constitucional. Entonces, vemos que el sistema acusatorio, entonces, en esencia, tiene sus roles bien divididos. Acusa al Ministerio Público, querellante adhesivo que lo representa un interés legítimo en el proceso, como un agraviado, como una víctima, quien defiende que lo ejerce un abogado privado, o bien el Instituto de la Defensa Pública Penal, que son abogados públicos, pero muy bien preparados, por cierto. Y el otro rol de juzgar que lo ejerce el juez. Entonces, cada uno ejerce sus diferentes funciones y cada uno es responsable de administrar eficientemente esas funciones. ¿Y por qué menciono esto? Porque en la práctica sucede que si uno de los sujetos procesales no hace acopio responsable de sus funciones, eso no es responsabilidad del juez. El juez no puede en ningún momento enmendar errores de los sujetos procesales, porque si no, entonces no se cumple con el principio de imparcialidad. Porque si el juez entonces le corrige la plana a uno de ellos, por ejemplo, al Ministerio Público, el juez está parcializando. Entonces, aquí tiene que existir un verdadero equilibrio. Si Ministerio Público hace un legítimo trabajo y un contundente trabajo, va a tener resultados positivos. Pero si Ministerio Público no ejerce una labor investigativa contundente y tenemos a un abogado muy bien preparado que va a poder observar y manifestar esos errores o esas deficiencias, definitivamente, entonces la defensa los va a aprovechar y es el juez el que tiene que resolver en base a esas peticiones. Pero el juez no sería responsable de lo que deje de hacer uno de los sujetos procesales. Y aquí hago acopio a lo que nosotros socialmente hemos escuchado, de que a veces personas que socialmente son conocidas como criminales o socialmente se les ha tenido como personas que delinquen normalmente, pues vemos que en algunas entrevistas han dicho, y no me dejarán mentir ustedes, más tarda la policía, dicen, a atraparlos que un juez en dejarlos libres. Pero en muchos de estos casos, maestrandos, tampoco vamos a tapar el sol con un dedo, pero decir que muchos de estos casos obedecen a una investigación deficiente. Y si esa investigación es deficiente y no aporta elementos que comprueben, que acrediten esa responsabilidad, pues no sería una deficiencia atribuible al sistema de justicia que es por medio de los jueces, sino tiene que ser atribuida a quien dejó de hacer esa labor, que en todo caso sería el Ministerio Público. Pero socialmente a veces se tiene entendido que en el proceso penal es el juez como que el que hace todo, pero nosotros vemos que no es así. Dentro del sistema acusatorio no funciona así. El juez es un árbitro y es un sujeto imparcial que únicamente en base a las peticiones va a resolver. Si las peticiones son contundentes, habrá un resultado positivo. Si son deficientes, definitivamente o muy difícilmente un juez con este tipo de características va a fallar a su favor. Entonces es importante que tengamos eso claro, ¿verdad? El sistema acusatorio como sistema de encauzamiento penal en el proceso penal como tal. Maestranda Clara Estefani Verdugo, por favor, adelante. Maestranda Verdugo Vázquez, adelante, por favor, o solo me indica si se le levantó la manita ahí sin querer. Correcto, vamos a continuar entonces. En ese entendido, es necesario ahora pasar a esta diapositiva, que básicamente solo es como una referencia. Yo creo que no van a alcanzar a leerlas tan bien, pero es una referencia de las etapas del proceso. Claro, en su momento les voy a compartir las presentaciones y ahí la van a poder ustedes tener
una mucho mayor calidad. Pero las etapas del proceso son estas las que les presento, que tenemos la fase preliminar, que es la primera, tenemos la fase preparatoria como segunda, como tercera la fase intermedia, como cuarta la fase del juicio, como quinta la fase de impugnaciones y como sexta la fase de ejecución. Entonces, así está representado el proceso penal con cada una de estas fases y se tienen que agotar cada una de ellas, a manera de que pueda finalizar ese proceso penal y en todo caso la decisión que ya ha arribado un juez o esté firme o se haya modificado o se haya derogado. Y lo vamos a ir viendo. Entonces, esa primera fase, que es la fase preliminar, que es la investigación que realiza el Ministerio Público, y es por eso que así se le conoce como fase preliminar, porque es en donde el Ministerio Público empieza con su investigación. Y esta, en el proceso penal, la etapa como tal tiene por objetivo determinar si hay fundamento para iniciar un proceso penal mediante la obtención de datos de prueba que permitan sustentar la acusación y garantizar la defensa del indiciado. Entonces, en esta etapa, el Ministerio Público debe de tomar en consideración que es la que debe de aprovechar al máximo, porque aquí no tenemos tiempo que limite al Ministerio Público, porque aquí ya el Ministerio Público tuvo conocimiento de un acto delictivo. Entonces, empieza a investigar, a establecer, pensemos en un asesinato. Bueno, el Ministerio Público va a empezar a investigar quién es la víctima, quién es el posible causante de esa muerte violenta o el sindicado, cuál sería el móvil del delito, cuál es el móvil, qué es lo que llevó a cometer ese delito a esta persona, o en todo caso, ¿por qué le han arrebatado la vida a esta persona? Si es un tema pasional, fue por un robo, si fue por un ajuste de cuentas, etcétera. Pero hay diferentes hipótesis que nacen en esta investigación y cada una de esas hipótesis se tiene que investigar. Aquí el Ministerio Público debe de investigar y en muchos casos se hace también del apoyo de la misma Policía Nacional Civil. Entonces se empieza a recabar indicios que puedan determinar si una persona puede ser la responsable de haber cometido ese hecho ilícito. Aquí se recaban información de personas, o sea, personas que hayan visto el hecho, lo que normalmente conocemos como testigos. Ya vamos a ir viendo cuándo es testigo y cuándo es una información, pero me adelanto. El testigo en sí cobra fuerza como tal cuando estamos en la fase del juicio, que es esta, miren, la color azul. Cuando ya estamos en esta fase, podemos decir que la persona que aportó esa información es un testigo, pero antes de ellos, lo técnico es información referencial, porque aquí todavía no estamos hablando de prueba, sino estamos hablando de elementos de investigación que se están recabando. La prueba solo es en la fase del juicio, que es esta cuarta fase. Ahí vamos a hablar de prueba. Antes de ello, vamos a hablar de elementos de investigación. Y de a poco, pues, vamos a ir explicando algunas otras diferencias. Bueno, pues aquí se recaba información importante. Información de personas que hayan visto, se hace un reconocimiento del lugar, si se encontraron algunos objetos materiales del delito, por ejemplo, armas de fuego, cascabillos, ¿qué les digo yo? Algún tipo de ADN, en casos de violación o de violencia sexual se extraen pruebas, en todo caso seminales, o si hay residuos de espermatozoides en la víctima por medio del Ministerio Público, y todo eso se lleva al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, quien determina si existe un hallazgo positivo. Pensemos que en una violación se
hacen las muestras sobre si existió fluido seminal o de espermatozoides, se lleva al laboratorio y genética forense indica, sí, si hay presencia de fluido seminal, o dice, si hay presencia de espermatozoides. Entonces ya tenemos una prueba fundamental, ¿verdad? No sabemos de quién es, todavía no lo sabemos, pero ya tenemos una prueba fundamental genética. Bueno, ahora tenemos que investigar quién pudo haber sido el responsable de esa violación. Entonces seguimos la investigación con cámaras de videovigilancia, con personas que les digo que les consta esos hechos, si alguien vio salir a X, a Y persona del lugar, etcétera. Bueno, entonces el Ministerio Público investiga y dice, tenemos a 2 posibles personas que hayan cometido ese hecho ilícito. Entonces requieren la autorización judicial del Ministerio Público para extraerles lo que normalmente nosotros conocemos como sangre, ¿verdad? Que este tipo también de fluido, que en este caso va a servir para extraer una muestra genética del posible responsable. Estos 2 responsables, o ese responsable, o 3 responsables, o los que sean posiblemente, se lleva al laboratorio genético, y es en el laboratorio genético en donde establecen si existe congruencia entre esa muestra y el resultado que ya se encontró. Si ahí nos da positivo, lotería, ¿verdad? Tenemos a la persona responsable. Y ahí es una prueba científica. ¿Y cómo desvirtuar una prueba científica? Es muy, muy difícil que alguien pueda desvirtuarlo porque hay un eslabón genético y sobre todo científico que nos está indicando que sí hay correspondencia. Entonces ahí es en donde el Ministerio Público dice y va y solicita o la orden de aprehensión o la orden de citar a una persona ya para que se inicie el proceso penal. ¿Qué parámetros, maestrandos y maestrandas, Ministerio Público debe de tener al momento de una investigación? 3 puntuales. El número 1, se investiga para acusar y no se acusa para investigar. ¿Qué quiere decir esto, maestrandos? Que el Ministerio Público tiene que investigar contundentemente para poder acusar a una persona, pero solo mediante eso decidirse a acusar y no por el contrario. Bueno, nos vamos a ir con esto. Con estas 2 informaciones vamos a ver qué pasa más adelante y pretender que se inicie el proceso penal con una investigación no contundente o muy pobre, hablando de su calidad investigativa, y que con eso mínimo pretenda irse a un proceso penal y después decirle al juez que le dé un plazo de investigación mucho mayor para recabar más elementos de investigación. No funciona así. Es al contrario. Definitivamente tiene que recabarse todos esos elementos contundentes y solo así, teniendo claramente que existe gran posibilidad de participación de esta persona, podemos ahora ya solicitar que se le cite a proceso penal o que se ordene su aprehensión dentro del proceso penal. Número 2, si no existe vinculación procesal, no hay plazo de investigación. Ojo con esto. Se vincula procesalmente en la siguiente etapa, que es la segunda. Aquí miren, maestrandos, que es la fase preparatoria, porque aquí inicia el proceso penal. El proceso penal inicia con la audiencia que nosotros conocemos de primera declaración. Y en esa audiencia de primera declaración, que también yo le llamo audiencia inicial, pues con esa audiencia se escucha en su primera declaración a la persona que se le está sindicando de un hecho ilícito, y es en ese acto en donde el juez decide si se le liga a proceso penal o, por el contrario, no lo liga a proceso penal. Pero únicamente ligado a proceso penal puede ya Ministerio Público estar sujeto a un plazo de investigación. Esto quiere decir que el tiempo para el Ministerio Público es importante,
Pero si no está vinculado a proceso, si un juez no lo ha ligado a proceso penal, ese plazo no va a entrar a premiar a Ministerio Público. Por el contrario, podríamos decir, Ministerio Público tiene todo el tiempo suficiente para poder investigar contundentemente un hecho. Pero si se le liga a proceso penal, ya lo vamos a ir viendo, por supuesto, cada una de estas etapas y explicando cada una de ellas, ahí sí ya está sujeto a un plazo, ¿verdad? Que lo digo de una vez. Si la persona está en libertad bajo medidas sustitutivas, va a tener un tiempo de investigación máximo de 6 meses. Si la persona está privada de su libertad, va a tener un tiempo máximo de 3 meses. Esto todavía no quiero que les quite el sueño porque estamos empezando con nuestro curso y en cada una de estas fases que voy a explicar en las siguientes, pues les vamos a dedicar un tiempo prudencial para ir entendiendo paso por paso todas estas fases. Como repito, hoy es un aspecto general, estamos hablando de generalidades, para que ustedes tengan una idea clara o panorámica de todo lo que les espera en el proceso penal. Y número 3, el plazo razonable de investigación. Esto aquí va a sonar como un poquito contradictorio de lo que les dije anteriormente con el tema del plazo, de que el Ministerio Público tiene todo el plazo, todo el tiempo que necesite, pero hasta cierto punto, maestrandos. Tampoco es que el Ministerio Público pueda tener todo el tiempo de años que desee y que no pasa nada, y eso no funciona también así. Si bien no existe un plazo que lo apremie antes de que exista esa vinculación procesal, también lo es que hay una garantía internacional que está establecida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y también la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido como plazo razonable de investigación. Y ha dicho que los estados tienen la obligación de investigar todos los hechos ilícitos denunciados y que si bien pueden tomarse un tiempo prudente, tampoco ese tiempo va a ser antojadizo, va a ser muy subjetivo, sino que tiene que ser un tiempo también razonable, ¿verdad? Razonable en el sentido que tampoco se extienda más allá de lo innecesario, como también se quiera hacer más pequeño de lo necesario. Entonces tiene que ser razonable. El Ministerio Público entonces tiene que entender que su investigación tiene que ser inmediata, que cuenta con tiempo prudente y suficiente, por supuesto, pero tampoco puede ser una manera de dilatar el proceso y que los avances nunca continúen bajo el supuesto de que tengo todo el tiempo del mundo. Entonces también existe esa garantía razonable de investigación en el plazo. Ojo con estos parámetros. Bueno, la etapa preparatoria, maestrandos, que esta sería la etapa número 2. Le voy a poner para que se vaya diferenciando. Etapa 2, que es la preparatoria. Implicaría que si nos posicionamos en esta nuestra presentación, estaríamos acá, ¿verdad? Ya avanzamos de la preliminar, que es toda la investigación, y llegamos a la siguiente fase. Esto quiere decir que ya se investigó contundentemente y que el Ministerio Público tiene suficiente información para creer en la posibilidad de participación de esta persona a quien está acusado. Entonces ya viene la siguiente etapa, que la conocemos como preparatoria. ¿Cuál es el objetivo de esta etapa? Establecer si el hecho es constitutivo de delito, individualizar a las partes, o sea, quiénes son los participantes del delito, quiénes son las víctimas o la víctima, y el daño que se causa. Aquí ya les dejo las primeras lecturas, maestrandos. Hoy, por favor, tienen que darle lectura ya íntegra para la siguiente clase a estos artículos 82, 309, 320 del Código Procesal Penal, 12 y 13 del Código de la Constitución Política de la República de Guatemala. Aparte de que sus primeros 122 artículos de su curso de Derecho Penal, ustedes ya los tienen que manejar, por favor.
y quienes no han hecho las lecturas, hacerlas, porque esto es necesario. Bueno, de aquí de estos artículos nace ya, en este caso, el objetivo de la fase preparatoria. O sea que el Ministerio Público tiene que claramente establecer que lo que investigó es un delito, que está en la norma y tiene que dar a conocer quién es el agraviado o víctima, quién es el sindicado o sindicados, o sea, las personas a quienes se les acusa, y qué daño han causado. En ese sentido, entonces, existen ciertos parámetros dentro de esta etapa. La número 1, que se evalúan posibilidades de participación. Hay un principio fundamental de la Constitución Política de la República de Guatemala que se llama el principio de inocencia o el derecho de presunción de inocencia, que implica que toda persona es inocente mientras no se le declare responsable en un proceso penal y ante un juez competente. Esto quiere decir que todas las personas tienen que ser tratadas como inocentes. Esto implica entonces que se haga acopio a este primer parámetro, que hablemos de posibilidades de participación. Porque si decimos ya se acreditó, estaríamos anticipándonos a emitir ya un pronunciamiento, a una sentencia condenatoria. No, entonces se habla, se explican los procesos y se manifiesta dentro de los procesos penales como posibilidades en esta etapa. Dicho en otras palabras, señor Julano y Sutano, existen posibilidades de que usted haya participado en el hecho ilícito que le cegó la vida a la dama tal y tal o al varón tal y tal. Y esto, Ministerio Público lo ha podido acreditar hasta el día de hoy con la información de tales y tales personas, con las videocámaras o las cámaras de videovigilancia del lugar. Asimismo, se encontró dentro de la escena criminal resabios o, en este caso, fluidos de tipo seminal que en su momento fueron enviados a un laboratorio en donde se estableció que sí existían, y al momento de hacer el cotejo genético con la prueba de sangre que usted proporcionó al Ministerio Público, existe una correspondencia. Eso quiere decir que ese fluido seminal que se encontró en la víctima corresponde a usted. Entonces, es ahí donde se dan las posibilidades que usted haya realizado ese hecho ilícito. Entonces, ojo con eso, maestrandos, porque es lo que es el parámetro que se debe de tomar en consideración en esta etapa procesal. Asimismo, se inicia con la vinculación procesal. Aquí es en donde se discute si el juez vincula proceso penal o no a una persona, lo que les decía anteriormente que conocemos como la audiencia de primera declaración. Entonces, es aquí donde el juez le dice a la persona por qué razones lo vincula al proceso penal o por qué razones no lo vincula al proceso penal. Existe también en esta etapa una discusión del plazo de investigación. Y, como ya me anticipé, si esa investigación va a estar sujeta a un plazo, va a estar sujeta de la siguiente manera. Si la persona está privada de su libertad, o sea, si en esa audiencia inicial o de primera declaración el juez decide que esté privada de su libertad, esa investigación no puede exceder de 3 meses. Si la persona está en libertad o goza de medidas sustitutivas, ¿verdad? Por gozar de medidas sustitutivas, perdón, esa investigación no puede excederse de 6 meses. ¿Por qué esto es importante, maestrandos? Porque esos 3 meses o esos 6 meses va a conllevar que se inicie con la fase siguiente. Si nos colocamos en esta imagen, después de esos 6 meses o de esos 3 meses, la siguiente fase sería la fase intermedia en color amarillo.
Aquí estaríamos a los 3 meses o a los 6 meses de investigación. Por eso es importantísimo, entre otros aspectos. Aquí ya Ministerio Público presenta un acto que nosotros conocemos como el acto conclusivo o como la audiencia de etapa intermedia. Y que en esa audiencia ya se discute sobre la necesidad que una persona enfrente un proceso penal, que es la siguiente etapa que ya vamos a entrar a explicar brevemente también en esta clase. Entonces, la siguiente etapa sería la etapa intermedia, que sería la número 3, ¿verdad? Que en este caso, nuevamente, para que visualmente nos posicionemos, sería la que es amarillo, que es la fase intermedia. Esta es la 3. Indicaríamos entonces que la etapa número 3, que es la etapa intermedia, también tiene su objetivo. Todas y cada una de las etapas tienen un objetivo. Y esa etapa número 3, que es la etapa intermedia, tiene un cometido principal que consiste en la preparación de la acusación y por ende la preparación del juicio oral y público, donde se critica, donde se depura y analiza el resultado de la investigación del Ministerio Público. O sea, ¿qué investigó adicionalmente el Ministerio Público en esos 3 meses? ¿Qué investigó adicionalmente el Ministerio Público en esos 6 meses, si es que estaba en libertad la persona? Y recordarán ustedes que esa investigación solo es para complementar el buen trabajo que se tuvo que haber sido o que se tuvo que haber dado en la primera fase, ¿verdad? Entonces, su objeto de la etapa intermedia es establecer, ojo con esto, en la anterior, que es la etapa preparatoria, hablábamos de posibilidades. Aquí se habla de probabilidades, que es un escalón un tanto mayor de la probabilidad, de la posibilidad, perdón. Entonces ahora existe la probabilidad de participación de un sujeto en ese hecho delictivo y que esa participación o esa probabilidad se vaya a demostrar en un debate oral y público, que sería la 4ª etapa, la fase del juicio. Entonces aquí, en esta etapa número 3, que es la intermedia, discutimos probabilidades, pero esas probabilidades nos las va a arrojar esa investigación que hizo Ministerio Público en esos 3 meses si estaba privado de libertad o en esos 6 meses si estaba, en todo caso, en libertad. Ahora bien, es necesario que porque una persona esté privada de libertad nos esperemos los 3 meses, no. Se tienen que agotar los tiempos mínimos y Ministerio Público tiene que establecer también por qué necesita los 3 meses, por qué no necesita 2, por qué no necesita 1,5, por qué no necesita 1. Ministerio Público tiene que explicarle al juez por qué razones, por qué motivos, y no de manera antojadiza que como la ley dice 3, pues que me dé el máximo. Y esto no funciona así porque existe una persona que está privada de libertad. Lo mismo ocurre con una persona que esté en libertad, gozando de medidas sustitutivas. ¿Por qué 6 meses? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 2? Y así sucesivamente. Se tiene que explicar. Porque en todo caso sería muy subjetivo decir, Ministerio Público necesita 6 meses, señor juez, porque la persona que está ligada a proceso penal, pues está en libertad. Y por lo tanto, deme 6 meses. No se explica por qué. Ahora bien, si dice, señor juez, yo necesito que el Ministerio Público se le conceda el plazo máximo de 6 meses. En primer lugar, porque quien es indicado está libre, está gozando de medidas sustitutivas. Y Ministerio Público necesita realizar varias diligencias de investigación, como son de esta hasta otra, y así sucesivamente mencionar todo lo que necesita investigar. Que en su conjunto, señor juez, los 6 meses hasta todavía se nos van a quedar cortos, pero es el proceso, en el proceso penal el plazo máximo. Entonces el juez puede decir, si tiene razón, es objetivo que usted tome en cuenta ese tiempo y por lo tanto se confiere ese plazo.
Se me estaba solicitando la palabra, maestrando Adolfo Rodas, por favor, adelante. Sí, muchas gracias. Dentro del fin o el cometido principal de esta etapa intermedia habla de un juicio oral y público. No sé si esta es a la que se refiere cuando en algunos casos particulares ciertos, digamos que, no sé si jueces dictan que no va a ser público, sino que va a ser completamente cerrado. No sé si ese es en esta etapa y por qué es que será ese caso. Correcto. Sí, puede ser en esta etapa, maestrando, porque aquí lo que estamos haciendo es preparando el eventual juicio oral y público, que es la otra etapa, ¿verdad? Aquí en esta se está preparando, porque se necesita la contundencia necesaria para que una persona pueda ser sometida a ese juicio oral y público. Pero también puede devenir lo que usted dice, que debe de ser juicio oral y reservado. Vamos a tener una clase en el curso de Derecho Procesal Penal de la reserva de las actuaciones. Vamos a darnos cuenta cuándo se puede existir una reserva, cuándo no, y cuándo es imperioso que se dé. Y básicamente, para contestar su pregunta, el proceso penal es público. Esa es su naturaleza. Tiene que ser público, porque para eso está diseñado. Existe una garantía de publicidad de los actos. Entonces, esa sería la regla. Ahora, la excepción sería que fuera reservado. Pero el proceso, como estamos hablando de juicio oral y público, ¿cuándo podría ser reservado? Cuando estemos tratando del honor, ¿verdad? O de la dignidad de un ser humano. Por ejemplo, que exista información que de ser pública se estaría revictimizando a la persona en su honor por toda esa información sensible. Entonces el juez diría, para proteger esta información que es únicamente para la persona a quien se le está sindicando o la víctima que está dentro del presente proceso no se revictimice aún más, vamos a protegerlos y que sea un debate o juicio oral reservado. También sucede con aquellos casos en donde las víctimas son niños, niñas o adolescentes. En este caso, la ley es clara que tiene que ser reservado, porque el Estado debe de garantizar, ¿verdad?, esa dignidad también de los niños, niñas y adolescentes y que esa información no sea pública. También va a suceder, maestrando y maestranda, que sea reservado cuando sean delitos sexuales, como por ejemplo los delitos de violación, los delitos de agresión sexual o violencia sexual, son casos reservados. Pero son reservados para quienes, maestrandos y maestrandas, para los sujetos, son reservados para el público, mas no para los sujetos procesales. Los sujetos procesales tienen que estar enterados de todo, pero los mismos sujetos procesales como Ministerio Público, querellante adhesivo, la defensa y el juez, ellos tienen un deber de no hacer pública esa información, porque si no estarían cometiendo también un ilícito penal o un delito. Entonces, está reservado para el público. El público no puede conocer de esos pormenores. Podría conocer generalidades. Por ejemplo, que el público se entere que se dictó una sentencia de tipo condenatorio en contra del señor tal y tal y tal por el delito de violación. Eso sí se puede dar a conocer cuando ya llegue ese momento, pero no podría darse a conocer al público toda esa información sensible de la víctima que es por un tema de violación o agresión sexual, ¿verdad? Eso no puede darse a conocer, no puede darse a conocer esas fotografías. Si no, imagínense cómo podríamos nosotros ponerla a la víctima frente a la sociedad. Y otro caso que sucede es lo que nos permite también nuestro Código Procesal Penal, la reserva de las actuaciones por determinados plazos, pero tiene que existir una justificación válida
Y como lo es también puede suceder, maestrandos y maestrandas, cuando estemos tratando de delitos que estén contenidos en la ley contra el lavado de dinero y otros activos, porque por lo sensible de esa información podría, en todo caso, al revelarse esa información, poder producir un resultado negativo en donde tal vez personas ya no estén dispuestas a declarar, o información que haga que se contaminen los testigos, etcétera. Entonces, todo esto hay que observarse para poder determinar si es reservado. Pero la regla, maestrando, es que tiene que ser público. La excepción es reservado cuando exista una de las circunstancias que le he dado a conocer. Muy amable, gracias, doctor. Y correcto. Bueno, en este entendido, también maestrando Marlon Martínez, por favor. Gracias. Doctor, nada más una pregunta. ¿En cualquiera de estas etapas se podría, no sé cuál sería la palabra, desligar del proceso al acusado? No sé si esa es la palabra, o absolver, o decir que no, que ya no se va a ligar a proceso al acusado en cualquiera de las etapas que vamos y en las siguientes, o hay una específica donde se puede decir eso. Gracias, doctor. Correcto, maestrando. Sí, definitivamente en cada una de las etapas que vamos ahorita avanzando y analizando, sí se puede, en todo caso, si es en la primera, pues determinar Ministerio Público que no existe responsabilidad por parte de esta persona y por ende no va a solicitar que se inicie el proceso penal en contra de ella. Si lo solicita, que ya sería la fase preparatoria, y nos vamos a primera declaración, que es la fase número 2 en ese orden, ahí el juez puede pedírsele que no lo ligue a proceso penal, porque él no tiene ningún vínculo con ese proceso, y se acredita que no lo es. Entonces el juez le va a dictar una falta de mérito. Si estamos en esta tercera fase, que es la intermedia, y al juez se le acredita que esta persona no tiene ninguna probabilidad de participar en ese hecho, el juez puede dictar una figura que se llama sobreseimiento. Y el sobreseimiento consiste en cerrar irrevocablemente el proceso a favor de determinada persona. Y pueden continuar en contra de los otros o otra que sea responsable. Entonces, sí es viable, y como lo es en la siguiente fase que vamos a analizar, que es ya en la fase del juicio, aquí ya sería la sentencia absolutoria, ¿verdad? Entonces se absuelve porque él no es responsable. Y así cada una de las etapas tiene la viabilidad que el proceso no siga en contra de una persona si se acredita que no tiene ninguna responsabilidad. Muchísimas gracias, doctor. Correcto, para servirle, maestrando. Entonces, nuestra cuarta etapa, si lo vemos en ese escalón, en ese número, sería la etapa de juicio. Entonces, si nos posicionamos en esta imagen, estaríamos aquí, en el lado o en el color azul, ¿verdad? Miren, ya vamos en la cuarta fase. Esa fase del juicio, pues, pienso que es la que nos ayuda un poquito más a entender el proceso penal. Porque muchos confundimos que el proceso penal solo tenga esta etapa, ¿verdad? Cuando se ve a un juez frente a las partes, muchas personas dicen, está en un juicio. Bueno, entonces nosotros vemos que el proceso penal tiene diferentes etapas y una de esas etapas se conoce como el juicio. En esta ya se entra a conocer y a hablar y a discutir de pruebas. Antes hablamos de medios de investigación. En el juicio ya hablamos de pruebas, de medios probatorios. Pruebas que acreditaron participación, pruebas que desacreditaron esa participación. Y es por ello entonces que la sentencia o ese fallo que va a emitir el juez en este juicio, entonces se entiende ya como definitivo. Ya el juez entonces va a decir, emito una sentencia de carácter absolutorio o emito una sentencia de carácter condenatorio. Absolutorio es porque una persona no es responsable de lo que se le está viniendo acusando. Y condenatorio es porque el juez se le pudo acreditar y probar que esta persona es la responsable de esos hechos.
entonces aquí en el juicio ya se dicta una sentencia. Y esa sentencia, ahora ya sabemos que es de carácter absolutorio o condenatorio, que sería la fase del juicio. Y de ahí tenemos la fase de impugnaciones y la fase de ejecución. Aquí, maestrando, sí, maestrando, por favor. La interrupción. Por ejemplo, en el caso de este que se está sonando actualmente de Melissa, ¿en esta parte fue donde le cambiaron el delito, doctor? En la etapa, sí, en la etapa preparatoria. Es en la etapa preparatoria donde ellos se encuentran actualmente, que sería la número 3. Es aquí la audiencia que van a conocer el caso de Melissa Palacios, que así se es conocido, y lo poco que sé de ese caso es de lo que nos informan los medios de comunicación. Pero lo que sí estoy seguro es que es en esta etapa, en la fase intermedia, la que se va a conocer actualmente ya por parte de un juzgado de mayor riesgo. Entonces, es aquí que se va a conocer. Si nos situamos en esta imagen, pues ese proceso penal está en esta fase, ¿verdad? Que es la tercera. Y es en esta intermedia en donde van a discutir si enfrenta juicio oral y público las personas que dicen ser responsables, que sería la etapa número 4. Y es en esta fase del juicio en donde ya existe una sentencia absolutoria o ya existe una sentencia de carácter condenatorio, ¿verdad? Para que nos vayamos, pues, haciendo un poquito más memoria de lo que representa o en qué etapa está cada uno de esos procesos. Entonces, agradezco también ese ejemplo porque eso nos permite, pues, visualizar mentalmente en qué etapa va ese proceso como tal. Sí, gracias, doctor. Era un claro ejemplo, ¿verdad? De ver, digamos, la teoría con la práctica. Sí, así es, maestrando, así es. Muchas gracias. Maestrando Marlon Ebel Martínez, por favor. Maestrando. Perdón, doctor, yo dejé la mano levantada de la pregunta anterior. Correcto. Está bien, maestrando. Al menos ya garanticé que no era ese su deseo de expresarse en este momento. Bueno, entonces, como hablaba, seguía entonces las siguientes 2 etapas, que si nos situamos nuevamente, porque me interesa mucho que ya vayamos situándonos con esta imagen, mentalmente hablando, estaríamos hablando de la fase de impugnaciones de color verde y color naranja de último, la fase de ejecución. Ahora, aquí les quiero yo hacer una pequeña observación. Y va a sonar un tanto contradictorio, pero necesito aclarar este punto. Si yo les he dicho a ustedes que una fase, solo superándose, va a conllevar que se lleve la otra, y así sucesivamente, desde la fase preliminar a la fase preparatoria, si la fase preparatoria se cumple, podríamos decir que pasamos a la intermedia. Si la fase intermedia se suple o se cumple, podríamos pasar a la fase del juicio. Pero vean, aquí sí se puede romper el tema de las fases sucesivas y concatenadas. ¿Por qué? Porque los autores o escritores del derecho penal han dado a conocer que estas son las etapas del proceso penal. Pero yo aquí no comparto eso, pero yo les presento lo que los autores dicen. Y no comparto en esta 5ª fase, que es la fase de impugnaciones. Porque si tomamos como base de que solo superando una fase podríamos continuar con la siguiente, tendríamos que decir que solo hasta que finalice esta fase de juicio, que es la 4ª fase, podríamos impugnar las resoluciones judiciales. Y eso no sucede así. Las resoluciones judiciales que se hayan emitido antes de esta 5ª fase son impugnables. Entonces, por lo tanto, como catedrático, les hago ese análisis, no podríamos tener como parte de las etapas del proceso una fase de impugnaciones como tal, porque implicaría que yo no puedo impugnar de esta fase hacia atrás porque no he llegado a superar las fases anteriores. Y situación que eso no sucede así. Se pueden impugnar las resoluciones judiciales por medio de los recursos que la ley prevé. Por ejemplo, si yo
en la fase preparatoria, que es la segunda, aquí, si en esa fase preparatoria yo como juez hago ver dentro de la audiencia que una persona no debe de ser ligada a proceso, sino que considero que se le debe de dictar una figura de falta de mérito, porque así se llama eso, ya lo vamos a ir conociendo cuando estemos analizando esta fase en específico, una clase solo para esta fase. Esa falta de mérito, dice la ley, y establece el recurso con el cual se puede impugnar, que es el recurso de apelación, o sea que pueden apelar mi fallo, si yo considero que esa falta de mérito es la que era en ese momento la atinada al caso en concreto. Entonces puede venir el Ministerio Público y decir, no estamos de acuerdo con lo que el juez resolvió, vamos a impugnar. Bueno, impugnan por el medio del recurso de apelación, pero entonces es aquí donde nace ese análisis que les digo, que si bien los escritores del derecho nos presentan las fases así, yo quisiera extraer esta fase, que es la verde de acá, y planteárselas a ustedes que no estoy de acuerdo por lo que les estoy explicando, porque implicaría solo hasta esa fase que podamos impugnar, y eso no sucede de esa manera. Sin embargo, soy respetuoso de esos grandes filósofos que han establecido que así debe de ser conocido el proceso penal, pero como nosotros como seres humanos tenemos esa labor intelectiva, ¿verdad?, de análisis, y si no estamos de acuerdo con lo que se manifiesta por parte de una persona, pues podemos expresar cuáles son los motivos por los cuales no estamos de acuerdo. Y yo les presento cuáles son mis motivos como catedrático, como profesional del derecho, como persona que ejerzo jurisdicción en el organismo judicial, por las cuales no considero que sea una fase la que se conozca como impugnaciones en el proceso penal. Es más, yo vendría, y voy a hacer para que ustedes se recuerden de este análisis, yo diría que esto que estamos aquí conociendo que es en la parte como fase de impugnaciones, tendríamos que extraerla del proceso penal y decir que no es una etapa, no es una fase, sino son medios de impugnación que pueden utilizarse en las demás fases del proceso penal, por las razones que les explico. Ahora bien, esta última, que es la fase de ejecución, a mi juicio sí es una fase como tal, porque en la fase de ejecución, maestrandos, es cuando ya se ejecuta lo resuelto en la fase de juicio, cuando ya queda firme. Pensemos que se utilizaron recursos para impugnar la sentencia de carácter condenatorio en contra de una persona que se le encontró responsable del delito de asesinato. Entonces, esta persona puede impugnar, puede presentar sus recursos, y resulta que en un momento ya la resolución quedó firme. Y por lo tanto, ahora se tiene que ejecutar esa decisión. Y es la fase de ejecución la que se encarga de ejecutar la misma, que es esta misma, por medio de los juzgados que ustedes conocen como juzgados de ejecución penal. Es por ello, entonces, maestrandos, que les hago ese pequeño análisis. Ustedes analícenlo y me dirán si están o no están de acuerdo, pero tienen que haber razones. En este caso, entonces, está la etapa de impugnaciones y la etapa de ejecución. La etapa de ejecución, como ya lo indiqué, conlleva ejecutar lo que ha quedado firme, y esto se encargan los juzgados de ejecución penal. ¿Está bien, maestrandos? Pues hasta este momento hemos finalizado con nuestra primera clase, que son las generalidades del proceso penal. A partir de aquí en adelante vamos a ir utilizando una clase para ir explicando cada una de esas fases que el día de hoy hablamos de forma general. Entonces ya nos vamos a inmiscuir en ciertos parámetros y sobre todo ciertas incidencias de cada fase, para que ustedes puedan pues comprender y tener claramente una idea de lo que representa
el verdadero proceso penal en Guatemala. Entonces pregunto, maestrandos, previo a finalizar, ¿tienen alguna duda, algún aporte? Por favor, me lo hacen ver. Solo que nos comparta su presentación, maestro, para poder estudiar. Claro, sí, con mucho gusto, ¿no? Eso ténganlo por cierto. Les voy a compartir todas las que les proyectemos en las diferentes clases que tenemos acá. Entonces, con mucho gusto se las estaré compartiendo, estimado maestrando Gerson. Bueno, Doctor, buenas tardes. Nada sí, más, perdón. Solo para agradecer, al igual que el primer semestre, muy buena presentación y muy buen dominio. Gracias por compartir. Y que Dios lo bendiga. Muchas gracias, maestrando Osman, muy amable. Bueno, maestrandos, pues al no haber dudas ni aportes, en este momento finalizamos con nuestro primer periodo en nuestra clase o primera clase de Derecho Procesal Penal. Espero que se encuentren bien y si Dios nos lo permite, pues nos vemos en una próxima que sería el próximo sábado. Bendecido fin de semana para todos y todas.